Bueno, pues iniciamos nuestra programación, estimado televidente. Queremos mandarles un saludo muy afectuoso de nuestros estudios a quienes nos ven en la ciudad de Los Ángeles a través de Berea Visión. Este es su programa Claro y Oscuro. Estamos tratando, estimado televidente, temas que sean de interés para usted, temas de actualidad. Y queremos desde luego extender nuestra cobertura informativa, analítica, de reflexión, pues en todas las áreas, tanto digamos políticas como religiosas. Y en este caso, de hecho, estamos haciendo una investigación sobre lo que fue la sucesión papal. Hoy queremos denominar fortalece la fe en el ministerio apostólico por corrupción de cardenales en proceso de elección papal. Y algo curioso que llamó nuestra atención en esta ocasión, al indagar en las redes sociales, en el internet, en páginas, digamos, donde pues obtenemos alguna información interesante al respecto, encontramos pues que corría en más de 40 naciones una información muy poco usual. Se hablaba de un triunfo de oración por bienestar del apóstol restaurador. Extraño movimiento, bueno, pero antes de entrar voy a presentar a Esther Castellanos, porque si no después empezamos, Esther, ya no tengo la oportunidad de hacerlo. Esther Castellanos, nuestra joven historiadora, una persona realmente enterada de todo este tipo de temas. Bienvenida, Esther, ¿cómo te ha ido? Muy bien, agradeciendo una vez más el poder estar, perdón, el estar en esta programación y pues pidiéndoles de antemano una disculpa por un poquito este malestar que afectada que estoy, pero pues el trabajo es el trabajo. Será, digamos, vamos a tratar de que sea lo menos posible, Esther Castellanos. Creo que es una enfermedad ahorita en todo el país. Aparte de ello, pues son muchas las personas y van a considerar esta situación. Hablamos nosotros de un extraño movimiento en las redes sociales, en donde durante 7 días de consagración en una cadena oración, estuvo una de las organizaciones que también de alguna forma pues tenemos conocimiento sobre ella. En la elección papal se habla de que jamás podrá haber comparación con una elección de origen divino. Tocaremos otro punto, son las bajadas del tema editorial, la sabiduría de Dios, sobre todo conocimiento humano, incluso títulos de seminario. Los cónclaves, asambleas de voto sindical o elecciones democráticas para elección de oficios religiosos, incluso. Va a ser un tema muy interesante que estoy seguro le va a usted, estimado televidente, a interesar y comparta con nosotros con alguna opinión. Está nuestro correo electrónico raguila05@aol.com o visite nuestras páginas en Facebook a nombre de Rubén Aguilera Martínez y en YouTube en Claro y Oscuro 2011. Como periodista comunicador sin compromisos que delimiten o amordacen mi libertad, hablo de expresión, sin compromisos de ninguna especie, he analizado muy de cerca contenidos, doctrinas y vertientes políticas de diversas corrientes religiosas. Hablamos en México y aquí en Estados Unidos. He tenido la oportunidad de convivir con la doctora Atala Villarreal, con Rafael Pérez, uno de los ministros muy fuertes en Miami, Florida, y con algunos otros ministros con los que hemos compartido incluso en pláticas, en diálogos, y analizando sobre todo periodísticamente cada uno de estos contenidos. ¿Y qué es lo que encontramos en estas investigaciones? Pues en algunos muy buenas intenciones,
Pero también encontramos la decepción en los mercaderes de la fe. En esta consigna personal, nos inclinamos para este número editorial por el famoso cónclave, sus formatos, sus rituales y el final de su proceso. Indagación vital, considero en lo personal, por la naturaleza de sus liderazgos, sus fundamentos, porque nos permiten de alguna forma aceptar o negar o refutar en su momento sus contenidos doctrinarios o procedencia de sus dirigentes. Bien, bajo esta perspectiva, nos tropezamos con el cónclave y este proceso plagado de origen de irregularidades por la desviación sexual de cardenatos que están involucrados desde luego y que fueron la razón principal para que la renuncia de Ratzinger, 16º, se diera. Hablamos de lo que es hoy, en estos momentos, una segunda cabeza, Esther Castellanos, porque ya no va a ser nada más un solo papa. Estamos hablando ya de una segunda cabeza en Roma, que de alguna forma, pues creo que va a haber encuentros no muy acordes, por la siguiente razón, ¿no? Quisiera, digamos, en la continuidad del comentario, hablamos de un papa que tuvo temor de enfrentar y enmendar los extravíos que desde siempre se han dado en el Vaticano. Esto bajo un innovador proceso de elección en donde los analistas, los doctos en la materia religiosa, ya observan la antesala de un inminente cisma. Esto por la división de un papado de dos cabezas, lo que estamos mencionando. Así es. Sí, adelante, una opinión, sí, adelante. Bueno, y los problemas que va a traer. Se habla, ¿verdad?, de que es lo que se ha dicho, ¿no? Que Ratzinger, hoy el Papa emérito, porque se encuentra retirado, pero que de alguna manera, aunque guarde el título, no va a poder tener injerencia en las decisiones de la Iglesia. Sí. Y por otro lado, tenemos al Papa oficial, a Francisco I. Bueno, entonces, el primero quedó atrás, ¿verdad? Pidió que se le llame Francisco. Francisco porque a secas, nada a secas, más, pero por este Papa Francisco, vemos nosotros que hay, pues todavía yo notaba hace unos días en los medios de comunicación cómo se han movido y tratan de alguna manera, de todo tratan de ensalzar la actitud, el carácter, la personalidad de él. Pues el carisma, dijo un editorialista, el carisma en lo que ayuda es para la popularidad, pero en nada va a ayudar para el buen funcionamiento o la buena dirección de esta institución. Entonces, en cuestiones de carisma, pues eso es lo que sería menos importante. Pero vemos cómo los medios de comunicación han estado enfocándose más a ello y no en los verdaderos problemas que están enfrentando la Iglesia. Porque al haber dos cabezas... Son dos opiniones. Son dos opiniones y esto me trae al momento, aquella época en la historia de los papas, donde existió no un papa o dos papas, sino que existieron tres. Exactamente. Es decir, que hubo papas y antipapas, y cada uno aprobado según el gobernante que lo había ungido. El que lo había aceptado o el que lo había, el favorito. Y de esta manera pues se tuvo que cambiar, inclusive hasta la sede. Por eso es que hay Palacio Papal en Aviñón, en Francia. Por la misma razón, porque no llegaban a un acuerdo. A un acuerdo, sí. Esta cisma que le llamaron. Quizás ahora lo traten de hacer no se dé de esa forma que se dio en aquellos años, pero no deja de ponernos a considerar cuál va a ser la reacción de aquellos, la actitud, o cómo van a reaccionar aquellos que apoyan a Ratzinger y los jesuitas que apoyan a Francisco. Sí.
Fíjate que aquí entra algo importante, Castellano. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de Benedicto, decimos esto, no hay que pasar por alto que él consagró a 60 precisamente de los más jóvenes del colegio cardenalicio. Estamos hablando los que de una u otra forma le van a deber obediencia. Sí, lealtad. Y la influencia, aquí el dilema de lo que ven, por ejemplo, los analistas, es que va a ser tal la influencia sobre un grueso, vamos a decir, de los cardenales que tuvieron derecho a voto, y por el otro lado, los que pues va a comandar, o está comandando ya ahorita, digamos, el Papa Francisco, con los jesuitas, que es uno de los grupos que por mucho tiempo se mantuvo precisamente en el poder por la fuerza económica, bueno, y por el poder que tenían en todo. Bueno, hay otra razón por lo que esta orden religiosa sí. tuvo mucho éxito. Es una de las órdenes religiosas más antiguas. Sí. Hablando entre franciscanos y dominicos, es una de las principales, de las más antiguas. Los franciscanos, por un lado, pues porque se dedicaron más a las obras sociales por el lado de beneficencia pública, ¿no? Sí. Es lo que se habla. De los dominicos, pues en su momento pues fueron los guardianes de la doctrina, guardianes de la fe, todo lo que tuviera que ver con la ortodoxia. Pero en el caso de los jesuitas, ellos enfocaron más, vamos a decir, su área de servicio en la cuestión educativa. La mayoría de las universidades más prestigiosas, privadas, que haya en el mundo, sí, pertenecen a jesuitas. Hoy, últimamente, los opusdeístas, pero el Opus Dei es relativamente nuevo. Más reciente. Es más reciente. Más de actualidad. Sí. Tiene más de 500 años. Entonces, ellos, cuando Loyola funda esta orden, una de las cosas, uno de los votos fue una lealtad al Papa. Entonces, de alguna manera, estos eran los defensores del Papa donde quiera que ellos estuvieran. Y cuando hemos visto cuál ha sido la actitud de los jesuitas a través de la historia, pues han sido en su mayoría siempre los responsables de los movimientos sociales. Y si ha habido un gobierno que ha sido derrocado, casi siempre ha estado un jesuita detrás de ello. No hay vamos a decir, asesinatos, conspiraciones contra reyes. Por lo mismo, fueron expulsados en su momento de las colonias americanas. Sí. Precisamente por la influencia tan grande poder que tenían, el poder que tenían. Sí. Ya no se diga, porque hay una cosa que quisiera mencionar. Una es el poder económico, que lo tienen. Pero precisamente por estar ellos en el medio de la educación, recordemos que en la educación se forman las conciencias, se forma el pensamiento del hombre. Sí. Entonces, trabajando desde ahí, desde la escuela, sí, vemos el trabajo que se hace, la estrategia que se va a llevar a cabo. Entonces, yo no digo que es como para ponernos acá en pánico, pero es de pensar, es de alto riesgo, es de considerar cuál ahora que ellos van ganando, de por sí siempre han tenido ese poder, siempre han tenido esa influencia. Ahora va a ser una influencia... Con el respaldo de los gobiernos, sí, vamos a decir. Porque sí son respaldados por los gobiernos. De hecho, una de los grupos que se desprende de ellos son los Caballeros de Colón. Y los Caballeros de Colón no son personas, en otras palabras, no es Juan Pueblo o el hijo de vecino. Tienen que ser empresarios, tiene que ser gente con dinero. Y cuando en algún momento tengamos la oportunidad de leer lo que es el juramento que ellos prestan, pues hasta... Es algo estremecedor. Es algo estremecedor. Fíjate que vamos a tratar, desde luego, estimado televidente, ahondar en este tema, dado que hay información muy privilegiada, muy importante, sobre lo que avisoran ya los analistas, conocedores de materia religiosa, con respecto a los desencuentros que no van a tardar mucho en darse entre dos cabezas, 12 pensamientos, dos sentimientos,
y dos formas diferentes de trabajar. De gobernar. De gobernar. Y eso lo vamos a tratar en un tema muy en especial. Hoy queremos ir un poquito más a fondo en un punto que llamó mi atención en lo personal. Dentro de esta investigación me encontré en las redes sociales, decíamos al principio, con un movimiento un tanto extraño sobre 7 días, le llamaban, de consagración, de oración, en donde se cruzaban, digamos, algunos textos, mensajes, información, entre lo que viene siendo el Facebook, donde las personas están en contacto directo unos con otros. Y se tocaba este tema. Entonces, para mí fue algo muy, muy interesante que llamó, mi atención, dado que estaba circulando en muchos países del mundo. ¿De qué se trataba? De un ruego, decían ellos, por el bienestar de su guía espiritual. Esto, desde luego, pues llamó aún más mi atención por la importancia que generaban esos mensajes en cuanto a esa salud y bienestar. Bien, al investigar el porqué de ese interés, decía yo, bueno, desde mi perspectiva periodística, una asamblea de sucesión, por decir, si están padeciendo alguna situación difícil, bueno, una asamblea de sucesión, como se hace en cualquier organización, digamos, religiosa, pues resolvería el problema. El problema, ¿no? Pero cuando me doy a entrevistar a algunas personas... O como lo que pasó hace días, precisamente porque, porque se tuvo que celebrar el cónclave. Sí. Al no poder más el dirigente, sí, con la responsabilidad, con el trabajo, con los problemas, que fue lo más fácil. Bueno, pero fue el argumento, ¿verdad? Bueno, ese fue el argumento. Hay otras razones. Había otro fondo. El fondo es otro. Esto marca la diferencia. Pero marca la diferencia de, como usted dice, Sí. se podía haber hecho así. Sí. Y sin embargo no se hizo. Fíjate que cuando empezamos a entrevistar a algunas personas, me refiero a Jesús Ambrís, Ezequiel Solórzano, Maraí Medina, Samach, Benito Juárez, incluso me encontré un Benito Juárez, entre otros que coincidieron en un rechazo categórico, afirmando, cada uno con palabras más, palabras menos, coincidían en el pensamiento que bíblicamente la elección de un siervo de Dios, de un apóstol, decían, no es por voluntad humana, sino que es directamente por Dios, y tiene sus manifestaciones, decían ellos, sus características muy, muy propias. Bueno, esto realmente para mí fue algo que aún más, digamos, me interesó y empecé en parte a través de sus dichos a buscar cómo es esta elección milenaria que ellos me llamaban de los llamados siervos de Dios, y sobre todo la gran manifestación, sobre todo este triunfo que fortificó, dicen ellos, su fe, porque al final de cuentas ese era lo que ellos expresaban, ¿no? Tras la respuesta de esa divina contestación que tuvieron. Bueno, regresando precisamente a la abdicación de Benedicto XVI, quiero ir haciendo esta comparación para que nos demos una idea de qué se trata, estimado televidente, el fondo precisamente de nuestro tema. El viacrucis, decimos nosotros, todavía no termina, digamos, para los purpurados. Dicen los analistas, están por venir nuevas sorpresas, por toda la incertidumbre, las dudas, la desconfianza, el temor. Estamos hablando que se creó esas 300 y tantas cuartillas que involucran, digamos, a ellos de una o de otra forma en lo que viene siendo la descomposición que hay hacia el interior, digamos, del Vaticano. Estoy hablando de la pedofilia, estoy hablando de encubrimientos, hablamos de finanzas, hablamos de desvíos sexuales, entre otras las luchas políticas que vienen imbrando, desde luego, los más encumbrados jerarcas de la Iglesia. Incluimos ahí la información clasificada, que de entrada, no sé si te acuerdas que exigían los cardenales que se les entregara la información porque querían saber pues, quién estaba, digamos, ahí nombrado y quién no, pero se la negó Benedicto XVI, incluso le puso candados a esa información
afirmando que solo la conocería el que por ellos fueran elegidos, y en este caso, pues Francisco, el argentino, es el que iba a tener en su poder toda esta información confidencial. Estamos hablando de un acontecimiento de ambigüedades, de una falsa moral, doble moral, que según los expertos, vuelvo a repetir, es el as que va a tener bajo la manga precisamente Benedicto XVI, quien por cierto impuso la fecha y el nombre con el que empezaría a llamarse a partir de su salida del Vaticano. Su nombre iba a ser Su Santidad Benedicto XVI, Papa Emérito. Entonces decimos nosotros, bueno, hay lógica si pensamos, porque va a ser una lucha entre dos cabezas que de hecho se da inicio con lo que dijo pues Francisco en una de sus primeras misas, al dirigirse, digamos, a Ratzinger, simplemente como obispo, o sea, una degradación, mandada a decir a través de una misa. Por un lado, aquel se va con la frente en alto pidiendo se le llame de esta o de esta otra forma, y el que entra simplemente le dice que es un obispo simplemente, y esto da lugar a que ya se empiece, digamos, a crear ciertas especulaciones dentro de lo que viene siendo... Bueno, hay que recordar, quizás bajándole un poquito, pero recordemos que al Papa se le llama que es el obispo de Roma, esa es su jurisdicción. Aquí el problema no es de que si le llame emérito o le llame obispo, lo degrade o no lo degrade. El problema aquí va a ser de que se dice emérito, pues ya va a estar retirado de sus funciones. Hasta que... Ahora sí que hasta que la muerte lo sorprenda. Algo parecido a Esther Gordillo, ¿no? Que se le llamó Oh, sí, que dijo ella hasta que... Emérita, no, sí, o sea, ya nomás por decir, que es la lideresa, ibas a estar, aunque como dijo, para morir nacimos, pues, así también ¿verdad? Para morir nació. Pero... qué satisfacción de irse a retirar en oración cuando su deber era... Yo donde le tomé más así, en parte de la homilía que alcancé a ver en los medios de comunicación, unos alabando, y están ahorita alabando y diciendo, ay, es que se va a convertir en el custodio, yo quiero ser el custodio de los desamparados, de los hambrientos, de los... Dicen a ellos, ay, por fin tenemos un papa que se acerque. Digo, en casi 2000 años de tanto papa que han tenido más de 200 y tantos... ¿Hasta ahora? Hasta ahora se sienten protegidos. Pero fíjate que aquí los medios de comunicaciones del castellanos pareciera ser, y lo vemos en las imágenes realmente de la televisión mexicana, sobre todo la televisión mexicana, pareciera ser que es una televisión argentina que trata, digamos, de alguna forma de maquillar hasta donde es posible, que es la lucha que tienen en Argentina los medios de comunicación, unos queriendo maquillar, lavar la imagen, digamos, de Francisco, y otros sacando, digamos, a reducir toda la suciedad que se dio exactamente en el contubernio que tuvo con las dictaduras. Hay ahorita un caso muy sonado precisamente, donde independientemente pues hay acusaciones y hay, digamos, un ánimo violento, vamos a decir. No sé si usted recuerda. No se hizo nada. Porque precisamente cuando salió elegido, ese martes en el que salieron del cónclave después de un corto escrutinio y salió elegido, comentábamos fuera de micrófonos. Sí. Bueno, la gente está contenta. El mundo católico en Hispanoamérica, en América, está contento porque es el primer papa, ahora sí que el papa americano. Sin embargo, yo recuerdo que una de las preguntas que le hacía, pues sería bueno preguntar, ahorita están algunos argentinos, otro grueso de las naciones americanas, están contentos. Yo dije, sería bueno preguntarles a las abuelas que se manifiestan en la Plaza de Mayo, ¿cuál sería su reacción? Hiciste mención de eso. Sí. Hacía mención de eso. Porque pues yo todavía no estaba muy informada de lo que había él llevado a cabo, su papel. Pero dije, bueno, pues vamos a ver, por la edad y eso, puede ser que le haya tocado vivir esta problemática en Argentina. Y recuerdo que es cuando dije, este nombre en algún lado lo he leído, lo he escuchado. Y al
hojear el libro donde hablaba sobre la actitud de la iglesia ante la dictadura. Por eso te dije que lo tenías. Por eso pues, ahí lo tenía, dije, pues, en algún lugar lo tenía registrado. Voy viendo precisamente de cómo él, ante los casos que se dieron de ciertos sacerdotes jesuitas, que no estaban de acuerdo con la dictadura, porque no fueron los únicos, él es muy conservador. Hablamos de la teología de la liberación. Bueno, ellos son de la teología, él es muy conservador. Y él no estaba de acuerdo. Él no estaba de acuerdo. Porque afectaba los intereses. Bueno, siempre ha habido una lucha de poder entre los de la teología de la liberación. Hoy quiero, yo creo, aparentar eso. Porque los del movimiento de la teología de la liberación van enfocados hacia los pobres, hacia los más débiles de la sociedad. Ese era el problema de la dictadura y él. En el caso de los sacerdotes que se fueron a las villas de emergencias, a donde estaba la gente más pobre y que hubo muchos sacerdotes que fueron acribillados, otros que fueron secuestrados y que eran muchos de ellos jesuitas. Y por otro lado estaba él, que era el provincial de los jesuitas, y no hizo nada. Dicen ahora algunos analistas, es que pues él era conservador, y por ser conservador no iba a dar el apoyo a aquellas gentes. De igual manera, cuando yo oía cuando yo oía la homilía, que yo quiero ser el custodio de los pobres, visitemos en lo que decía Mateo, visitar a los pobres, visitar a los hambrientos, a los necesitados, a los prisioneros. Una iglesia comunal. Cuando él dijo a los prisioneros, dije yo, me voló el pensamiento hacia las pampas argentinas y dije, pues sí, ¿qué hicieron ellos al visitar a los... Nunca visitó a los suyos. Que estaban prisioneros. Y los suyos. Ahora, otra cosa una actitud que tuvo la Iglesia Católica durante la dictadura. Si había capellanías castrenses, hay por ahí una oración que elevaban ellos. Señor, que mi tiro sea certero. Porque ellos confesaban a los que estaban torturando. E inclusive había una declaración donde decían que torturar a una persona más de 48 horas... Si eran 48 horas era pecado, si eran 47 pues no, ¿verdad? Pero ellos estaban para silenciar las conciencias de aquellos que sabían que no estaban haciendo bien contra sus conciudadanos, contra sus compatriotas, y sin embargo la iglesia cayó. Callada. Y él fue parte de eso, quiera o no, con su silencio, con su indiferencia. Independientemente, está registrado el castillo. No, pues sí digo, pero con su indiferencia eso ocasionó. Esto, estimado televidente, nos invitó, vamos a decir, nos empujó a tratar este tema que considero va a ser interesante para usted. ¿Qué es la elección episcopal y qué es la elección divina? Son dos conceptos muy diferentes. Adentramos en este punto nuestra investigación sobre lo que es la elección episcopal. Cómo se desarrolló en el Vaticano, la preferencia, digamos, le dieron preferencia a ello sobre el designio de Dios. Para mí era más importante un cónclave, con un grupo determinado de cardenales, que a final de cuentas la mayoría iba a decidir quién era el que iba a gobernar y punto y aparte. El designio de Dios no es ni creíble, ni es bíblico, ni es tampoco honesto decir que el Espíritu de Dios está guiando a quienes no debieron estar adentro por todas las felonías que han cometido en sus países. Si se hubiera querido realmente empezar con el pie derecho un cónclave, de hecho, lo primero era una depuración, dar la lista que tenía Ratzinger de todos los que están involucrados en cuestiones, digamos, pecaminosas, expulsarlos y hacer, digamos, un cónclave con nueva gente. Se queda solo. Se queda solo. Esther, no seas tan irónica, Esther, da oportunidad de algo. Bueno, digo, hay un derecho, digamos, que debemos conceder. Bien. Dentro de este problema que hay, se desarrolla, digamos, en el Vaticano este cónclave. Y pues los antecedentes bíblicos contemporáneos
que hablan sobre esta tesis, que ya viene desde la antigüedad, encontramos que hay una radical diferencia entre lo que viene siendo la elección humana y la elección divina. Aquí hay un escrutinio de liderazgo muy importante al que quiero yo, digamos, compartir con usted, estimado televidente, sobre todo pues, su procedencia. Es importante señalar los principales puntos de referencia sobre lo que representa para esta institución restauradora el concepto de elección humana y el de elección divina, fundamentado desde la eternidad en un mismo Dios. Hablamos con plena soberanía. Los designios no pueden, digamos, cambiarse ni transformarse, porque esa soberanía de ese Dios es suficiente para poder determinar en cuanto a la elección de cada uno de los emisarios, de los enviados. Y hablamos de ayer hasta el día de hoy. Es importante castellanos cuando empieza uno a investigar esto dentro de lo que son los conceptos bíblicos. El caso, por ejemplo, de un Moisés, sí, un Abraham, un José, un Aarón, el sacerdote Aarón, un David, profetas como Isaías, como Jeremías, los mismos reyes o mensajeros que esperanzaron la vida, digamos, de los judíos. Entre ellos, desde luego, sin faltar aquellos que predijeron ya el advenimiento de Jesús, el unigénito Hijo de Dios, como última esperanza para los israelitas, para los judíos. Yo creo que es interesante, estimado televidente, hacer esta reflexión, porque en ello va parte de lo que podamos nosotros tener como contenido doctrinal, parte de la sustancia, vamos a decir, espiritual, de honestidad, de integridad, de limpieza, transparencia, podemos encontrar muchos, pero aquí lo interesante es ver aquellos que son nominados, digamos, dentro de un consejo, dentro de lo que viene siendo, digamos, en este caso, un sindicato, el cónclave, por voluntad humana, se le puede llamar enviado por Dios a un personaje que está ahí por el capricho y la voluntad de las fuerzas internas de una organización. Es importante que veamos. Fácilmente dicen, por ejemplo, ahí los que están organizando todo este show, dicen ellos, y es el Espíritu Divino el que los va a guiar. Yo quiero ir un poquito nada más a la reflexión personal interna de cada individuo. Un personaje que ha convivido y que está protegiendo pederastas, que está protegiendo a defraudadores, por decir así, por las finanzas del Vaticano, que está protegiendo, digamos, al alcohólico, que está protegiendo, digamos, al adúltero, al fornicario, al homosexual. Un personaje que está consciente de la vida pecaminosa, no solamente, vamos a decir, de su cuerpo ministerial, un obispo, que tiene a su servicio, digamos, a decenas o cientos, digamos, de sacerdotes, un cardenal, que dentro de la diócesis que maneja tiene, no habrá conocimiento en ellos de la gente que anda mal. Pues, ¿cómo es posible creer en que un hombre que va a dar un voto sea inspirado por Dios? Yo creo, honestamente yo creo, por las sentencias bíblicas que hay, si el pecado es la separación del hombre con Dios, castellanos, y como consecuencia es la muerte, hablamos de la muerte espiritual, ¿cómo entonces sostener que una persona de esta naturaleza va a ser dirigida por Dios? Un vaso de honra, en donde va a llegar el Espíritu Santo a morar. Castellanos, yo creo que dentro de la lógica eso no cabe, dentro del análisis bíblico. Hay un, si mal no recuerdo, creo que fue el rey David el que decía en uno de los salmos, al impío dijo Dios, ¿qué tienes tú que relatar mis leyes? ¿Qué tienes que juzgar? ¿Qué tienes tú? Y el apóstol Pablo en su momento les dice a otros, bueno, ¿tú qué te dices cristiano? Que no se debe, o creyente,
o conocedor de la ley en su momento, cuando empiece a enumerar las diferentes categorías, y dices que no se debe de robar y tú vas y robas, que no se debe de adulterar y tú adulteras, y empieza a dar una serie de referencias, de comportamientos, pues, o sea, debe de haber lógica entre lo que predicas y entre lo que hablas. Que haces. Y recuerdo porque en alguna ocasión me tocó ir a este dirigente por el que se hacía esta oración, esta súplica, que él decía precisamente a los ministros. Sí. Dijo que practiquen lo que predican. Lo que predican. Y fue una sentencia, en el momento en que yo escuchaba, decía yo, ay, pues qué calidad. Incluso de cero tolerancia. No, sí, de cero tolerancia. Acabar pronto. En el aspecto del grave problema que está enfrentándose el Vaticano, fue, digamos, una sentencia, en los medios de comunicación apareció, cero tolerancia. Ministro que cometa una felonía de esa naturaleza, algún ilícito, que responda ante las autoridades. No, y él decía, estamos hablando, Esther Castellanos, cuando se tiene voluntad de querer hacer las cosas correctamente. Pero en este caso no hubo esa voluntad, sino que se ha seguido con el juego de la protección. Bueno, es que hay una cosa, no voy a ser irónica, a lo mejor a veces así se oye de que sea sarcástica, pero hay que considerar algo. La Iglesia Católica siempre va a cualquier sacerdote, sea sacerdote hasta un cardenal, un arzobispo, el grado más alto que tenga, precisamente como es y no se ofenda algún católico que me esté escuchando, precisamente como es una empresa, si lo vemos desde ese punto, es una empresa milenaria, va a tratar de cuidar sus intereses a costa de todo. Entonces, con tal de guardar esa imagen ante los medios, ante las gentes, va a recurrir a cualquier cosa. Entonces, hace unos días, cuando hablábamos de lo que había pasado, precisamente sale electo el nuevo Papa y estaban aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, las demandas por más de 10 millones que se tenían que pagar para indemnizar a unas personas. Porque ¿qué hizo el cardenal en su momento? Ocultó y estuvo moviendo a un sacerdote, estamos hablando de un solo sacerdote, porque hubo varios, a uno en el transcurso de 20 años, lo mandó a diferentes diócesis. ¿Y entonces, se agravó el problema? Se agravó el problema. ¿Por qué? Por proteger a la institución, por proteger los intereses de la institución, la imagen de la institución, no de la Grey, de la institución, pues ahí fue en prejuicio. ¿Y esto? El día de hoy es lo mismo. Cuando vemos que, por ejemplo, la lista que puso Snap, que no es algo novedoso, porque pues ya sabemos, por ejemplo, los de México, no vamos a saber que el arzobispo primado de México sabía de las truculencias y los desmanes que estaba haciendo este hombre. Lo protegió, que no sabíamos lo que estaba haciendo Mahony, que no sabían lo que en su momento también por proteger hizo Bergoglio, por proteger a la institución, la imagen de la institución. Antes, bueno, decía usted, habría que sacarlos. Yo lo decía a lo mejor, y se oyó chusco cuando dije, pues se va a quedar solo. Se va a quedar solo. Vamos a ir a un corte y quiero cerrar con esto, estimado televidente. Viene una parte muy interesante. Si usted es una persona que desea, digamos, reflexionar, analizar con nosotros estos puntos sustentados, veraces, que podemos decir con toda seguridad. Y bueno, no quiero expresarlo de esta manera, pero cuando pues se tienen los pelos en la mano, puede decir que la burra es... Se dice que la burra es parda, ¿no? Porque se tienen los pelos. Todos los que fueron elegidos por Dios antes del tiempo de gracia están encuadrados en el Antiguo Testamento. Y pues se añade, digamos, los que vienen siendo en el tiempo de gracia, que se inicia con el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que dio autoridad absoluta a sus discípulos al grado de que les dijo claramente: lo que aten en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Estamos hablando de un respeto que iba a haber en lo que era el Dios, lo que era el Señor, con las decisiones de los que tenían la facultad aquí en la tierra. Vamos a ir a un corte, estimado televidente, y vamos a regresar
sobre este punto que es muy interesante, considero que le va a agradar. Regresamos en un momento.